Buen día tengan todos, somos el grupo número 4 y en esta oportunidad vamos a abordar la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. A continuación se describen los integrantes del grupo. Como primer punto vamos a tratar lo que es el objetivo y el cumplimiento de dicho objetivo. Y bueno, el objetivo de esta norma pues es establecer, ¿verdad?, los principios, ¿verdad?, para poder presentar y preparar los estados financieros consolidados. Esto, ¿verdad?, cuando una entidad pues controla una o más entidades que son distintas. Para poder cumplir con este objetivo, pues la norma requiere, ¿verdad?, que la entidad, en este caso la controladora, pues presente estados financieros consolidados. Como punto número 2, pues la norma pues define lo que es el principio de control y bueno, se establece ese control como la base de la consolidación. Como punto número 3, ¿verdad?, también la norma establece la forma en que se aplica ese principio de control para poder identificar, ¿verdad?, si un inversor pues controla una participada y por ello pues se deba de consolidar dicha entidad. Como punto número 4, pues establece lo que son los requerimientos contables para poder preparar los estados financieros consolidados. Y por último, como número 5, pues define lo que es una entidad de inversión y establece, ¿verdad?, lo que es una excepción para ciertas subsidiarias que no se van a consolidar y que pertenecen a dicha entidad de inversión. También es muy importante que definamos ciertos conceptos que son muy puntuales en la norma, como lo son los estados financieros consolidados. Y bueno, estos no son más que los estados financieros de un grupo, en los cuales, ¿verdad?, tanto los activos como los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos, y también lo que son los flujos de efectivo, pues tanto de la controladora como de la subsidiaria, pues se presentan, ¿verdad?, como si se tratase de una sola entidad económica. Ahora bien, pues un grupo lo conforman tanto la controladora como todas sus subsidiarias. Cuando hablamos de una participación no controladora, pues nos referimos cuando el patrimonio de una subsidiaria, ¿verdad?, que pues no es atribuible directa o indirectamente a la controladora. Ahora, una controladora pues es una entidad pues, que controla más entidades y a su vez estas entidades que son controladas reciben el nombre de subsidiarias, que son entidades que están controladas por otra entidad. Ahora bien, los conceptos de control y poder, pues mi compañera desarrollará el tema más detalladamente a continuación. Prosiguiendo con el tema, tenemos lo que es el control. Pues en este caso, esta declaración se refiere al concepto de control en el ámbito de la inversión empresarial. Cuando alguien invierte en una empresa, ya sea adquiriendo acciones o de alguna otra manera, puede tener diferentes niveles de influencia o control sobre esta empresa. La naturaleza y el grado de ese control obviamente puede variar de manera significativa dependiendo de varios factores. En este contexto, pues una empresa se va a considerar como una controladora de otra empresa cuando tiene esa capacidad de dirigir las políticas financieras y operativas de la entidad en la que invierte. Esto lo que le va a permitir es poder tomar decisiones claves que afectan significativamente a esta entidad. La declaración sugiere que para poder determinar si una empresa inversora es una controladora de otra entidad, que en este caso hablamos de la participada, se debe de evaluar el nivel de control que ejerce sobre esta última, es decir, sobre la participada. Este control se puede manifestar de diversas formas, como por ejemplo, ver el punto clave de la participación en la toma de decisiones, ver la propiedad accionaria de esta, acuerdos contractuales que puedan existir, como también influencias significativas. En resumen, podríamos decir que la determinación si una empresa inversora es una controladora de otra entidad va a depender de la evaluación de su capacidad para poder influir en las decisiones claves de esta entidad. Esto es importante no solo desde una perspectiva dentro de la contabilidad y gestión empresarial, sino que también
en términos de responsabilidad legal como también regulatoria. Por lo tanto, es importante recalcar que un inversor controla una participada sí y únicamente puede reunir todos los elementos siguientes. Primero, poder sobre la participada. Segundo, tener esa exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Y por último, tener esa capacidad de utilizar su poder sobre la participada para poder influir en el importe de los rendimientos del inversor. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Por lo tanto, para ejercer control sobre una empresa participada, el inversor debe influir en aquellas actividades relevantes que inciden en los rendimientos empresariales. Para numerosas participadas, sus rendimientos se ven afectados por un rango de actividades financieras y de operación. Podemos mencionar algunos ejemplos de actividades que, dependiendo de las circunstancias, pueden ser relevantes. Por ejemplo, la decisión sobre venta y compra de bienes o servicios, la gestión de activos financieros durante su vida, incluyendo cuando hay incumplimiento, la selección, adquisición o disposición de activos, investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos, y la determinación de una estructura de financiación u obtención de financiación. Las actividades relevantes antes mencionadas se pueden decir que tienen que ver con la generación de los rendimientos, y es ahí cuando podemos determinar si la empresa tiene poder. Un inversor puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades tienen derechos existentes que le conceden la capacidad presente de participar en la dirección de las actividades relevantes, por ejemplo cuando otra entidad tiene influencia significativa. Sin embargo, un inversor que mantiene solo derechos protectores no tiene poder sobre una participada y en consecuencia no la controla. Al evaluar si los derechos otorgan a un inversor poder sobre una participada, dicho inversor evaluará si sus derechos y los derechos mantenidos por otros son derechos protectores. Los derechos protectores se relacionan con cambios sustantivos de las actividades de una participada o se aplican en circunstancias excepcionales. Sin embargo, no todos los derechos que se aplican en circunstancias excepcionales o dependen de sucesos protectores. Entre algunos ejemplos de derechos protectores que la norma menciona se encuentran los siguientes: derechos de un prestamista a limitar que un prestatario lleve a cabo actividades que podrían cambiar de forma significativa el riesgo de crédito del prestatario en perjuicio del prestamista, y el derecho de un prestamista a tomar los activos de un prestatario si éste no cumple las condiciones del reembolso del préstamo especificado. En los párrafos 15 y 16, la norma nos habla sobre los rendimientos. En este caso, la norma nos indica de que el inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los rendimientos del inversor pueden ser solo positivos, solo negativos o ambos, por ejemplo, positivos y negativos. En los párrafos 17 y 18, la norma también nos habla sobre la vinculación entre el poder y el rendimiento. NIF 10 nos indica de que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. También nos explica de que si también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en aquella participada. Es por ello que un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o si es un agente. Un inversor que es un agente de acuerdo con los párrafos B58 y B72 no controla una partida cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Siguiendo con el tema de la NIF 10, le vamos a hablar sobre el párrafo 25, sobre las pérdidas de control. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, esta dará de baja en cuenta los activos y pasivos de la entidad para que se puedan dejar de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidados. Esto va a significar que la empresa controladora pierda el control sobre su subsidiaria para que se pueda eliminar los activos y pasivos de esta subsidiaria de sus estados financieros consolidados.
Esto va a implicar que a partir de ese momento los activos y pasivos de la antigua subsidiaria ya no serán incluidos en estados financieros consolidados para la empresa matriz. También debe reconocer cualquier inversión que sean conservados en la antigua subsidiaria y que posteriormente sean contabilizados dicha inversión y que los importes sean adecuados para la antigua subsidiaria. También va a reconocer la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Esto significa que la matriz debe calcular y registrar sus estados financieros a una ganancia o pérdida resultante de la pérdida de control sobre su subsidiaria. Esta ganancia o pérdida debe reflejar la diferencia entre el valor en los libros de los activos netos de la subsidiaria y el valor justo de la contraprestación que sea recibida. Esto va a incluir cualquier participación retenida. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre el párrafo 27, sobre la determinación si una entidad es una entidad de inversión. Acá va a obtener fondos de uno o más inversores con el propósito para poder prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Esto se va a referir a que una situación en que la entidad, típicamente una empresa de gestión de inversores o fondos de inversión, esta vaya a poder recaudar dinero de inversores individuales o institucionales. Estos fondos se gestionan en nombre de los inversores con el objetivo para poder generar rendimientos sobre la inversión a través de estrategias de inversión específicas. También se va a comprometer con sus inversores para que sus propósitos de negocios sean únicamente la inversión de fondos para poder obtener rendimientos para la apreciación del capital de ingresos de inversores o ambos. También puedan medir y evaluar el rendimiento de prácticamente casi todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Esto significa que la entidad, como una empresa de inversión, un fondo de inversión o una entidad financiera, va a utilizar el valor razonable como principal criterio para poder medir y evaluar cómo están rindiendo sus inversiones. Y también para una controladora que deja de ser una entidad de inversión o que pasa a ser una entidad de inversión, contabilizará el cambio para que sus estatutos de forma prospectiva desde la fecha en la que ocurrió dicho cambio. Gracias. Buenos días, continuando con nuestra presentación tenemos los requerimientos de contabilización que se encuentran normados en los párrafos 19 al 21 de la norma. Parte de esos requerimientos está la elaboración de los estados financieros, donde la norma ver que una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y ingresos que siendo similares se hayan en circunstancias parecidas. Por otra parte tenemos la consolidación y pues nos indica que una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre esta. Parte importante es que la norma en sus párrafos B86 a B93 nos establecen las guías de cómo elaborar estados financieros consolidados. En la parte de la presentación derecha pues pueden ver un ejemplo de un estado de resultados consolidados comprendido por dos periodos, 2019 y 2018, donde se puede ver que la nomenclatura de las cuentas pues vienen siendo similares para ambos periodos y que estos fueron reconocidos por políticas contables uniformes. Continuando con lo que mencionaba el párrafo 21 de la parte de la guía de cómo elaborar estados financieros consolidados, tenemos la parte de los procedimientos de consolidación, la parte de la medición, políticas contables uniformes y derecho de votos potenciales, así como la fecha de presentación, que es de suma importancia. Cabe recalcar que cuando una compañía pertenece a un grupo empresarial, su estado financiero individual pierde significancia respecto al control y la toma de decisiones globales pues, de una corporación. Es decir, que las empresas por separado no dan una imagen real como del estado financiero pues, de la corporación, y es precisamente que ante situaciones donde la consolidación de estados financieros cobra una especial relevancia, siempre y cuando se tome como guía pues, lo que indica la norma. Por otra parte tenemos las participaciones no controladoras. La norma nos indica que presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. También nos da una guía en los párrafos B94 al B96 de cómo contabilizar las participaciones no controladoras en los estados financieros consolidados.